Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las obras más emblemáticas y la verdad bastante oscuras del teatro argentino, La Nona. Es una de esas comedias que te hacen reír, y mucho, hasta que de repente te cae la ficha y te das cuenta de que lo que estás viendo es una tragedia espantosa. Esta es, ni más ni menos, la historia de una familia que es devorada, literalmente, por una fuerza imparable, que tiene la cara de una abuela. Y todo arranca con esta simple frase. Más pochoclo, más palomitas de maíz. Es lo primero que dice la nona en toda la obra. Y la verdad es que resume el conflicto a la perfección. Parece un pedido tierno, casi infantil, ¿no? Pero es el inicio de un hambre que simplemente nunca, pero nunca se va a detener. Así que entremos a la casa de los Spadone. A ver, es una familia de clase trabajadora en un barrio de los de antes que la rema para llegar a fin de mes. Pero justo en el centro de su casa, en el centro de sus vidas, hay como un agujero negro. Un problema que se lo come todo, la plata, las emociones, todo. Y cada personaje es como una respuesta diferente a esta crisis. En el medio de todo, por supuesto, está la nona, el problema insaciable. Carmelo es el que se rompe el lomo trabajando, el que trae el pan a casa, pero está a punto de explotar. Chicho es el artista, el hermano vago que siempre busca la salida fácil. María, la esposa, es la que tiene los pies en la tierra, pero está agotada. Áñula, la tía, es pura devoción por su madre y su familia, hasta las últimas consecuencias. Y Marta, la nieta, bueno, ella es el futuro que se está sacrificando. Y acá está la clave de todo. Dicho perfectamente por Carmelo. Él se da cuenta de que la nona no es solo una abuela con mucho apetito, no, es otra cosa, es una fuerza destructiva, una especie de entidad que se lo está comiendo a él, a su trabajo, a sus ahorros y a la familia entera. Y claro, a medida que la soga aprieta más y más, alguien tiene que hacer algo. Y ese es Chicho, el supuesto artista, el compositor de tangos, que decide que él va a resolver el problema nona. Eso sí, con una condición, que la solución no implique, bajo ningún punto de vista, que él tenga que conseguir un trabajo de verdad. Y con sus planes vemos cómo la moral de la familia se va por el piso. Al principio son ideas absurdas como ponerla de cobradora. Después, intentar conseguirle una pensión trucha. La cosa se pone más oscura cuando intenta abandonarla en un parque de diversiones. El plan más loco es casarla. Y cuando ya nada de eso funciona, la solución final, la más monstruosa, envenenarla. La comedia se vuelve cada vez más negra. De todos los planes, el más elaborado es este, el del casamiento. La víctima es don Francisco, el viejito dueño del kiosco del barrio. Para Chicho es la solución perfecta. Un nuevo bolsillo que alimente el apetito de la nona. ¿Y cómo lo convence? Bueno, con el cuento de una herencia millonaria, totalmente inventada, en Italia. Y esta es la mentira que sella el destino de todos. La mitad de Catanzaro es de ella, le dice Chicho a don Francisco. Es una promesa pero tan ridícula que el pobre hombre se la cree. Ya se imagina con viñedos, fábricas, sin saber que está a punto de convertirse en la primera víctima en ser completamente devorada. Ahora vamos a ver las consecuencias, porque los planes de Chicho tienen de todo menos de cómicos. Lo que sigue es la crónica de una demolición, la destrucción de una familia, pedazo por pedazo, persona por persona. El derrumbe es inmediato. O sea, en un solo mes, el apetito de la nona se come el kiosco entero de don Francisco y todos sus ahorros. Lo deja en la ruina total, paralizado, balbuceando una sola palabra, el nombre de su sueño, que ahora es su pesadilla. Catanzaro, Catanzaro. Y la caída de don Francisco es solo el principio. La espiral es rapidísima y brutal. Carmelo tiene que vender su puestito del mercado, lo que más quería. Después, la familia empieza a vender todo, la heladera, los muebles, la tele, lo que sea. Y al final, el costo humano es terrible. Añula muere por accidente, y Carmelo, agotado, vencido, simplemente se desploma, muerto. En medio de todo este desastre, vemos los sacrificios más terribles, sobre todo de las mujeres. Marta, la nieta, renuncia a todo y empieza a prostituirse con la excusa de ser una artista para llevar algo de plata a casa.
Y Ángela, la tía, la que siempre cuidó a todos, hace el sacrificio final. Se toma por accidente el veneno que era para la nona. Muere en un último acto de servicio. Ok, ya vimos la historia, pero ¿qué significa todo esto? ¿Por qué una obra de 1977 nos sigue pegando tan fuerte hoy? Bueno, acá es donde la cosa se pone interesante. Pasamos de la trama a su alegoría, que es poderosísima y la verdad bastante escalofriante. Para entender bien de qué va la obra hay que conocer el género, el grotesco criollo. Es un estilo de teatro muy argentino que mezcla la tragedia de las familias inmigrantes con una comedia totalmente absurda, casi una caricatura. Te hace reír a carcajadas del disparate justo un segundo antes de darte una piña con el horror de la situación. Entonces, la gran pregunta, ¿qué o quién es la nona? Y acá es donde se pone bueno. Es una metáfora increíblemente potente. Para muchos, en la Argentina de esa época, era el Estado militar improductivo que se comía todos los recursos. Para otros, es un sistema económico parásito que exprime a la clase trabajadora. También se la puede ver como el consumismo sin control, la tradición ciega que destruye el futuro, o incluso como el tiempo mismo, que avanza y se lo come todo sin importarle nada. Y su edad, 100 años, no es un detalle menor. Para nada. Simboliza que es una fuerza ancestral, que no tiene tiempo, que es imparable. Ella sobrevivió a todo y a todos, y va a seguir comiendo mucho después de que la familia que la alimenta ya no exista más. Y esto nos lleva al final, al momento más desgarrador de Carmelo. Ya lo perdió todo, su puesto, sus muebles, su familia. Su último intento para sobrevivir es vender un canasto de flores. Y cuando llega a casa, ¿qué se encuentra? A la nona, preparándose una ensalada con esas flores. Sus últimas palabras son el grito de un hombre que ve cómo esa fuerza se come hasta la última pizca de belleza y esperanza que le quedaba. Al final, la obra nos deja con una pregunta que queda picando, ¿no? Y que va mucho más allá de su contexto. Si la nona es esta fuerza que consume sin parar, sin producir absolutamente nada a cambio, ¿qué fuerzas devoradoras que solo toman y destruyen existen en nuestro mundo hoy en día? Es una invitación a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos qué o quién nos está consumiendo.